Ese verano, el sol se movía más lento. Las mañanas llegaban con el aroma del mar y de los pinos, y el murmullo de las olas acariciando suavemente la orilla. En aquel tranquilo balneario del sur de Francia, la vida todavía se aferraba a la paz, como si la guerra, que rugía en otros lugares, hubiera olvidado por completo ese rincón del mundo. Isabela caminaba descalza por la arena, con su vestido de algodón ligero rozando las piernas bajo la brisa cálida. Tenía 17 años, ojos color avellana llenos de suavidad y sueños, y una forma de mirar el mundo que hacía que todo pareciera posible. Sus días se llenaban de libros, charlas largas con su abuela en la terraza, y tardes que se deslizaban tan lentamente como las olas del mar. Pero esa mañana algo era distinto. El aire tenía un silencio nuevo, un principio. Lo vio por primera vez junto al carrito de flores. Apoyado en una bicicleta, observaba el horizonte como si intentara descifrarlo. Alto, de piel bronceada por el sol, cabello castaño oscuro despeinado y una expresión tranquila. Llevaba una camisa de lino con las mangas arremangadas, y cuando sus ojos, grises pero cálidos, se encontraron con los de ella, algo se detuvo. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo en un francés fluido, aunque su acento delataba el norte. «Aquí parece que el tiempo se detiene». Isabela sonrió, un poco tímida. «A veces pienso que la guerra se olvidó de este lugar». Él se presentó como Gabriel. Estaba de vacaciones con su familia, alojado en la casa de verano de un tío. Venía de Burdeos, pero ya conocía esa costa. Solían volver siempre que podían, antes de que la guerra cambiara todo. Isabela no supo decir qué la atrajo más. Su voz tranquila, la forma en que miraba el mar, o el hecho de que parecía entender aquel lugar tal como ella lo entendía. Ese fue el primer encuentro, pero no sería el último. En las semanas siguientes comenzaron a encontrarse con naturalidad. En el mercado, en la playa, en el rincón más tranquilo de la biblioteca donde ella solía esconderse del calor. Hablaban de todo: libros, canciones antiguas, sueños. Gabriel le confesó que quería estudiar filosofía. Isabela le contó que escribía cartas que nunca enviaba, solo para vaciar el corazón. Y con el tiempo, los silencios entre ellos se volvieron más dulces que las palabras. El verano se extendía como un hilo de oro, y en su calor algo suave comenzó a florecer. Isabela aún no lo sabía, pero una parte de ella ya había elegido esperarlo, sin importar lo que viniera después. El calor aún se aferraba al aire, pero el verano ya comenzaba a desvanecerse. La luz había cambiado, las sombras se alargaban más temprano, y el paseo marítimo, antes lleno de risas y pasos, se volvía cada día más silencioso. Isabela lo sentía. Algo estaba a punto de romperse. Encontró a Gabriel esperándola en el banco de piedra junto al muelle, donde tantas veces habían hablado del mundo como si les perteneciera. Pero ese día él no sonreía. Se sentó a su lado, en silencio. Solo después de un momento dijo en voz baja: «Me han llamado». Isabela no respondió. Sintió como si el mar se hubiera detenido. Gabriel le explicó que debía marcharse. En 2 días, los trenes estaban llenos de jóvenes como él. No había opción. Era su deber. Iba a irse. «¿Vas a volver, verdad?», preguntó ella sin mirarlo. «Voy a volver», respondió con firmeza. «Debo hacerlo». Le tomó la mano con ambas suyas, con una calidez temblorosa. «No sé qué me espera allá, pero aquí, contigo, fue el tiempo más hermoso de mi vida». Isabela tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «Entonces, envuelve, para que podamos empezar de verdad». La estación estaba llena de despedidas, madres, hermanas, novias. Todos se aferraban a chicos que ahora usaban uniforme en lugar de camisas de lino.
Isabela se encontraba entre ellas, apretando contra el pecho un pañuelo azul, el mismo que había llevado el día que lo conoció. Gabriel estaba junto al tren. Se veía mayor, más erguido, más serio. Pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de ella, seguían siendo los mismos. No dijeron mucho. Las palabras no alcanzaban. Él la abrazó como quien intenta guardar un pedazo del alma. Ella lo besó en la mejilla largo, como quien pone un sello sobre una promesa. Y luego él subió al vagón. Isabela no se movió. Se quedó allí, viendo cómo el tren desaparecía entre colinas y humo. No lloró, solo apretó el pañuelo contra sus labios y susurró: «Vuelve a mí, Gabriel». En los primeros días tras la partida de Gabriel, Isabela medía el tiempo en sobres. Cada mañana se despertaba temprano, se envolvía en su chal de lana y caminaba hasta el buzón. Aunque sabía que era demasiado pronto, abría la tapa igual. La esperanza no siempre escucha a la razón. Luego regresaba a casa y escribía. Escribía cartas largas, llenas de detalles pequeños. Sobre el cielo de ese día, el olor de los pinos, las mareas, le contaba sobre el jardín de su madre, el pan recién horneado, el pañuelo azul que aún llevaba consigo. ¿Estás comiendo bien? ¿Todavía sueñas con el mar? Echo de menos tu silencio. Todas las cartas terminaban igual. Con todo mi amor hasta que regreses. Isabela. Las enviaba con fe, como quien lanza botellas al mar. Al principio, no recibir respuesta no la preocupaba. Sabía que los soldados estaban ocupados, que el frente era caótico. Pero entonces llegó el primer sobre devuelto. Un sello rojo cruzaba el papel. No entregado. Isabela contuvo el aliento. Envió otra. También volvió. Y otra. Y poco a poco, el silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. El invierno llegó. La playa quedó vacía. El cielo se volvió gris. Las carcajadas desaparecieron de las calles. Y dentro de la casa de Isabela, hasta el tic-tac del reloj sonaba más fuerte. Seguía escribiendo cartas, pero ahora eran más cortas, más duras. Respóndeme. ¿Estás vivo? Prometiste que volverías. Algunas ya no las enviaba. Las doblaba y las guardaba en una caja debajo de la cama. Letras que dolían demasiado para soltarlas al viento. Las personas del pueblo dejaron de preguntar por Gabriel. Isabela oía los murmullos cuando pasaba. Pobre niña, aún lo espera. Tal vez ya no vuelva. Ella no respondía, pero cada mañana aún abría el buzón, porque a veces la esperanza es solo otra forma de amar que se niega a morir. El invierno no llegó de golpe. Fue entrando como el frío por debajo de una puerta mal cerrada. La nieve cubría el pueblo como un silencio espeso. Los árboles desnudos parecían esculturas tristes y el mar golpeaba la costa con una rabia cansada. Isabela salía poco y cuando lo hacía, caminaba como si cargara una piedra dentro del pecho. Fue entonces cuando apareció el capitán Víctor Weiss, oficial alemán. Alto, con cabello rubio oscuro y un francés impecable. Comandaba la pequeña guarnición instalada en el hotel que antes albergaba turistas. No era como los soldados rudos que todos temían. Víctor era distinto, educado, elegante, inquietante. Al principio, Isabela lo evitó, pero él la notó. Un gesto cortés en la panadería, una mirada tranquila al cruzarse en la plaza. Una conversación breve junto a la verja de la iglesia. Usted camina como quien lleva fantasmas a cuestas. Y usted mira como quien cree entenderlos, respondió ella. Él sonrió y siguió apareciendo. Una mañana, Víctor le ofreció trabajo como traductora, cartas de prisioneros, documentos administrativos. Su dominio del francés y algo de alemán la hacían útil. Sería seguro, dijo, discreto, sería protegida. Isabela dijo que no.
Pero cuando se lo contó a su madre, la respuesta fue dura. ¿Vas a morirte de frío y hambre por alguien que tal vez no vuelva? Las palabras la partieron, pero se quedaron con ella. Una semana después, Isabela cruzó la puerta del hotel. Comenzó a trabajar en silencio. Archivos, traducciones, mecanografías. Víctor nunca cruzó los límites, pero siempre estaba presente. Le llevaba té caliente, le prestaba libros de poesía, hablaba de música, de Viena, de tiempos mejores. Nunca mencionaba a Gabriel, pero su silencio decía mucho. Una noche él la acompañó hasta su puerta. La nieve caía lentamente. Antes de despedirse, dijo: «Existe un mundo más allá de la espera. Usted merece calor, no recuerdos». Isabela no respondió. Entró, cerró la puerta y se apoyó contra ella. Subió las escaleras. Abrió el cajón que no tocaba desde hacía semanas. Allí estaba, doblado con cuidado, el pañuelo azul. Lo sostuvo entre sus manos largo rato y por primera vez dudó de lo que sentía. La nieve ya no parecía inocente. Cubría las calles como un manto de sospecha. Las ventanas estaban siempre entreabiertas, no por el aire sino por las miradas. Isabela caminaba con paso firme, pero sus hombros caídos delataban el peso que no podía soltar. Ya no era invisible, ahora la veían. Las mujeres mayores murmuraban al pasar. Algunas bajaban la mirada con frialdad. Otras sostenían la suya con una mezcla de lástima y desdén. Las amigas de infancia ya no estaban. Todo por su presencia matutina en el hotel ocupado. Todo por sus idas y vueltas bajo la mirada de un hombre con uniforme enemigo, aunque nunca hablara de él, aunque su rostro aún llevara tristeza, aunque nadie supiera cuánto le dolía. El juicio no necesitaba pruebas. Víctor notaba los susurros, pero no comentaba. Seguía siendo amable, y poco a poco Isabela dejó de rechazar sus gestos, aceptaba el té caliente, devolvía los libros prestados, sonreía, a veces, sin darse cuenta, y cuando no estaba con él, se sentía más sola. Una tarde recibió una carta. Era de una amiga de la infancia, una de las pocas que no se había alejado por completo. «Hablan de ti, Isabela. Dicen cosas que no quiero creer. Dime que no lo has olvidado. Dime que sigues esperándolo». Isabela leyó la carta 3 veces y luego la quemó, no por rabia, sino porque no tenía una respuesta clara. Esa noche Víctor llamó a su puerta. No traía flores, ni palabras dulces, traía vino y una propuesta. «Me transfieren a Lyon en unas semanas», dijo serio. «Podrías venir conmigo, no como prisionera, como alguien a quien valoro». Colocó la copa en la mesa, no la tocó. «Tendrías seguridad, comodidad, un futuro». Isabela lo miró en silencio. No era cruel, no le mentía, y sin embargo, no era Gabriel. Desvió la vista. Sus ojos cayeron sobre el cajón cerrado. Dentro, el pañuelo azul, las cartas, el verano, y entonces habló. «Ya tengo a alguien». Víctor no insistió, asintió. Dejó el vino y se fue. Isabela se quedó en la cocina sin moverse, y cuando al fin se levantó, susurró al vacío: «Vuelve, Gabriel, antes de que olvide cómo suena tu voz». La primavera aún no había llegado, pero el hielo comenzaba a rendirse. Los tejados goteaban al sol, los charcos reflejaban cielos más claros, pero en el pecho de Isabela el invierno persistía. Aquel día se despertó agitada, como si algo se hubiera perdido, como si alguien la estuviera llamando desde muy lejos. Sin saber por qué, salió de casa. Caminó sin rumbo, hasta que llegó a la playa, la misma donde Gabriel le había sonreído por primera vez, donde habían caminado descalzos, donde él le habló de libros, de filosofía, de futuros que ahora parecían muy lejanos.
Se sentó en la arena húmeda, abrazando sus rodillas, y cerró los ojos. Recordó sus gestos, su forma de mirarla, la ternura de su silencio, y entonces lo recordó. El vestido azul que había llevado el día que él partió. Corrió a casa, subió las escaleras, abrió el baúl escondido. Bajo la cama, allí estaba, doblado con cuidado, con olor a verano, con memoria de promesas. Lo apretó contra su pecho y lloró, no con desesperación, no con rabia, con tristeza pura, con amor intacto. Esa noche encendió una vela, dejó el vestido sobre la silla como si pudiera hablarle y escribió, no una carta para enviar, sino una carta para resistir. No sé si estás vivo, pero si lo estás, quiero que sepas que sigo aquí. No porque sea fácil, sino porque creo en ti. Dobló el papel y lo guardó junto a las otras cartas. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió. Decían que la guerra estaba por terminar. Los periódicos hablaban de avances aliados, de pueblos liberados, de banderas que volvían a ondear. En la villa, la gente comenzaba a salir de nuevo, tímida, como si el aire aún pudiera romperse. Pero, para Isabela, todo seguía igual. Ninguna carta, ningún nombre, ningún Gabriel. Se movía por las calles como una sombra. No lloraba, no preguntaba, solo abría cada noche el cajón donde dormía el pañuelo azul y susurraba al silencio, por favor, vuelve. Una tarde de marzo subió al desván. Buscaba algo, no sabía qué. Entre viejas cajas encontró una de madera. Le entró fotos en blanco y negro. Su abuela, joven, sonriendo al lado de un soldado. Isabela recordó la historia. Él nunca volvió de la Gran Guerra. Miró la foto largo rato y lloró. No solo por su abuela, lloró por todas, por las que esperaron, por las que creyeron, por las que nunca tuvieron un regreso y por ella misma, porque ese día, por primera vez, pensó en irse. Esa noche casi hizo la maleta. Pensó en París, en Lyon, en cualquier lugar donde nadie la mirara como la que aún espera. Pero al abrir el cajón para guardar el vestido azul, se detuvo. No era lógica, ni valentía, era algo más profundo. Gabriel no se había despedido, no de verdad. A la mañana siguiente caminó hasta la playa. El cielo estaba gris, el mar quieto. Se sentó en la arena, abrazando sus piernas. No pensó, solo esperó. Y cuando el viento le acarició el rostro, cerró los ojos y dijo, no sé si volverás, pero si lo haces, aún estaré aquí. El día comenzó como cualquier otro. Un sol suave se filtraba entre las cortinas. El aire olía a tierra mojada y a promesa. El pueblo despertaba poco a poco, como quien aún no se atreve a creer del todo en la paz. Isabela salió a media mañana. Llevaba el mismo abrigo de siempre. Caminaba despacio y en su bolsillo, como cada día, el pañuelo azul. No esperaba nada, ya no lo hacía. Pero al doblar la esquina, junto al viejo puesto de flores, lo vio un hombre de pie, más delgado, con el uniforme gastado, una herida en la pierna, cicatrices en el rostro, pero los ojos eran los de Gabriel. Isabela se detuvo en seco. El mundo desapareció. El corazón quieto un instante, luego desbordado, y entonces corrió. ¡Gabriel!, gritó con la voz quebrada. Él levantó la cabeza y comenzó a avanzar hacia ella, lento al principio, luego más rápido, olvidando el dolor en las piernas. Se encontraron en el centro de la calle. Fue torpe, fue urgente, fue perfecto. Se abrazaron como quien ha estado bajo el agua demasiado tiempo. Estás aquí, repetía ella llorando. Gabriel la sostuvo con fuerza, temblando. Soñé con esto, cada noche, cuando hacía frío. Cuando quise rendirme, pensaba en ti. Las lágrimas no paraban, se besaron el rostro, las manos. Él apenas podía hablar. Ella apenas podía respirar. Pensé que estabas muerto, susurró.
Estuve cerca, respondió, pero resistí por ti. Solo quería volver a verte. Una vez. Era suficiente. No, dijo ella con la frente contra la suya. No solo una vez. Volviste. Ahora empezamos de nuevo. Y en ese instante, entre lágrimas, cicatrices y sol de primavera, Isabela supo que había valido la pena esperar. Esta no es solo una historia de guerra. Es una historia sobre esperar. Sobre una mujer que eligió creer incluso cuando el mundo le decía que era absurdo. Sobre un amor que resistió el silencio, el miedo, el paso de las estaciones. Isabela no esperó porque fuera débil. Esperó porque amar también es un acto de coraje. Y Gabriel no sobrevivió por suerte. Sobrevivió porque la llevaba dentro, porque la esperanza de volver a verla lo sostuvo en los días más oscuros. Porque a veces lo más valiente que uno puede hacer es seguir creyendo, incluso cuando duele, incluso cuando nadie más lo hace. Y cuando el amor regresa después de tanto, no regresa igual, regresa más fuerte, más profundo, más eterno. Esta historia tocó tu corazón. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste. Nos encanta leerte. Dale like al video para que más personas descubran esta historia de amor y esperanza. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias narradas. Nuevos videos cada semana, porque aquí las historias no solo se escuchan, se sienten, se viven y se recuerdan.